A mis 55 años, he aprendido que el respeto no se lleva en la etiqueta de un traje italiano, sino en la solidez de tus cuentas y en la palabra dada. Pero mi novia Patricia parece haber olvidado esa lección básica, o quizás nunca la aprendió. Para ella, el mundo se divide entre los que tienen clase y los que sirven. Y yo, según sus propias palabras frente a sus amigas en el restaurante más caro de la zona alta de la ciudad, me había convertido en el segundo grupo. Aquella noche, el aire estaba cargado con el olor a perfume caro, y una condescendencia que me revolvía el estómago. Patricia me había citado allí con una sonrisa ensayada, flanqueada por su hermana Lorena y su madre, doña Beatriz. En cuanto me senté, antes de que el mesero pudiera ofrecerme agua, Patricia puso sobre la mesa un catálogo de joyería. «Mira, Roberto», dijo, señalando un anillo de diamantes con una frialdad que me heló la sangre. «Lorena ya tiene el suyo. Su esposo se lo regaló por su aniversario de bodas. Yo creo que, después de 2 años juntos, es lo mínimo que merezco, para que dejes de avergonzarme cuando salimos con gente de nivel». Miré el precio. Eran más de $12,000. En mi mente, hice el cálculo automático. Con eso podía comprar la maquinaria de bordado industrial que necesitaba para la nueva línea de uniformes de fútbol que estaba diseñando. O pagarle el aguinaldo adelantado a mis 6 costureras que se dejan la vista en el taller de la colonia. «Patty, sabes que ahora mismo todo mi capital está invertido en la nueva colección», respondí con calma, manteniendo el tono bajo. «El negocio está creciendo, pero la liquidez se queda en la tela y en la nómina. No voy a reventar una tarjeta de crédito por un capricho que no podemos permitirnos». El silencio que siguió fue más hiriente que un grito. Doña Beatriz soltó una risita seca, de esas que pretenden ocultar un desprecio profundo, y cerró su bolso de diseñador con un clic metálico, que sonó como un veredicto. «¿Invertido?», soltó Patricia, elevando la voz para que las mesas vecinas escucharan. «Por favor, Roberto, no lo llames negocio. Vendes camisetas en las canchas de tierra los domingos. Te pasas el día cargando bultos de ropa como un cargador de mercado. Eres un simple vendedor de tianguis, y lo peor es que te sientes orgulloso de eso». Lorena intervino acomodándose el collar. «Es verdad, Roberto. Deberías agradecer que una mujer como Patricia, con su apellido y su posición, se fije en alguien que huele a sudor y a bodega de telas. Ella necesita un hombre que provea, no un comerciante ambulante que cuida los centavos como si fueran oro». Me quedé callado. Siempre he dicho que el que más grita es el que menos tiene, y yo sabía perfectamente que la posición de la familia de Patricia era un castillo de naipes. Ellas vivían en una casona heredada en una zona prestigiosa, sí, pero las paredes estaban descascarando por dentro. Yo veía cómo Patricia pedía préstamos personales para pagar las cuotas del club, y cómo su madre evitaba las llamadas de los bancos. Sin embargo, ahí estaban, humillándome por mi oficio. «Si no vas a pagar el anillo», continuó Patricia, poniéndose de pie y lanzándome la servilleta sobre el plato, «entonces no te molestes en buscarme este fin de semana. No pienso ir a tu bodega a verte contar calzones y calcetines. Búscate a una igual que tú, una mujer de mercado que se conforme con tus obras. Aquí termina nuestra cena, y tal vez, algo más». Se marcharon dejándome la cuenta de las bebidas que ya habían consumido. Me quedé solo, observando el catálogo de joyería que dejaron olvidado. El mesero se acercó con pena, pero yo le sonreí con la dignidad de quien sabe que su fortuna no depende de la aprobación de los demás. Saqué mi cartera gastada, pagué con efectivo, y salí hacia mi camioneta, una pick-up de modelo anterior pero con el motor impecable, siempre lista para el trabajo pesado. Mientras conducía hacia mi taller, las palabras vendedor de tianguis resonaban en mi cabeza. Ella no entendía que ese vendedor de tianguis, como ella decía, había registrado hace 10 años, una marca que hoy surte a las ligas regionales más grandes del país. Para ella, yo era el hombre que cargaba cajas. Para el registro público de la propiedad y para el sistema bancario, yo era Representaciones Deportivas RM. Al llegar a mi oficina, en la parte trasera de la bodega, encendí la computadora. Tenía un correo electrónico de mi abogado, el licenciado Carranza. El asunto decía: actualización sobre la cartera vencida de créditos hipotecarios. Hacía meses que mi empresa estaba buscando diversificar activos. Habíamos empezado a comprar carteras de deuda de bancos locales para adquirir propiedades a precios de remate y convertirlas en centros de distribución. Al abrir el archivo adjunto y revisar la lista de las propiedades que mi marca acababa de adquirir formalmente esa tarde, se me detuvo el corazón por un segundo. Allí estaba.
calle Los Laureles, número 405. La dirección de la casona donde Patricia y su madre vivían con tanta soberbia. El banco les había ejecutado la hipoteca que llevaban 3 años sin pagar, y mi empresa, a través de una filial de inversión, era ahora la dueña legal de su techo. Cerré la computadora y me recosté en mi silla de oficina, rodeado de rollos de tela sintética y cajas de balones. Patricia quería un anillo de $12,000 para no sentirse avergonzada de un vendedor de tianguis. Ahora, yo tenía en mis manos la orden de desalojo que podría ponerla a ella y a su madre en la calle en menos de 30 días. Me quedé mirando el teléfono. Ellas pensaban que yo estaba jugando a los negocios, pero no sabían que el juego ya se había acabado, y yo acababa de ganar la partida completa. Aquella noche no pude dormir en mi cama de roble, no por angustia, sino por la adrenalina de quien ve el tablero de ajedrez con una claridad absoluta. Me quedé en la oficina de mi bodega, rodeado del olor a caucho nuevo y tela de poliéster. Mientras Patricia seguramente dormía soñando con diamantes y despreciando al abonero que la pretendía, yo repasaba el expediente que el licenciado Carranza me había enviado. La situación era peor de lo que imaginaba para ellas y mucho mejor para mi posición. La casona de Los Laureles no solo tenía una hipoteca vencida. Doña Beatriz, en su desesperación por mantener las apariencias de la alta sociedad, había pedido préstamos sobre préstamos a prestamistas de dudosa reputación, usando la propiedad como garantía secundaria. El banco, harto de promesas rotas, vendió la deuda principal a mi fondo de inversión, Soluciones Textiles RM, como parte de un paquete de activos tóxicos. Licenciado, dije al teléfono a las 7 de la mañana, mientras me tomaba un café cargado en un termo de acero. Quiero que revises cada cláusula, no quiero errores. Legalmente, ¿cuánto tiempo tienen antes de que la orden de desalojo sea efectiva? Don Roberto, la voz de Carranza sonaba profesional y tajante. El proceso ya está en la etapa de ejecución. Ellas ignoraron las últimas 3 notificaciones judiciales. Pensaron que, por ser quienes son, el banco no se atrevería a tocarlas. Pero ahora que usted es el acreedor principal, tiene el derecho de solicitar el lanzamiento en cualquier momento. Si usted firma hoy, en 15 días la policía estará en su puerta. No, respondí, mirando por la ventana cómo mis empleados llegaban a descargar un camión de tela. Todavía no. Quiero que sientan que ganaron una batalla más. Quiero que Patricia crea que su humillación surtió efecto. Colgué, y me puse a trabajar. Ese es el secreto de los que venimos de abajo. No nos distraemos con el ruido. Pasé la mañana supervisando la producción de 3,000 uniformes para una liga estatal en Querétaro. Cargué cajas, revisé costuras y hablé con los fleteros. A mediodía, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Patricia. Espero que esté recapacitando sobre lo de anoche. Mi madre dice que si traes el anillo este viernes a la cena de compromiso de mi prima, podrías limpiar un poco tu imagen ante la familia. No nos dejes mal, Roberto. Haz un esfuerzo por una vez en tu vida. Haz un esfuerzo, decía la mujer, que no había trabajado un solo día completo en la última década. Sentí una punzada de indignación, pero la convertí en combustible. Le respondí con una brevedad calculada. Estaré ahí. No te preocupes por el dinero. Me encargaré de que esa noche sea inolvidable. Sabía que ella interpretaría eso como mi rendición. Pensaría que el vendedor de tianguis se había asustado ante la idea de perderla, y que iba a exprimir sus ahorros para complacerla. Pasé la tarde en una notaría distinta a la de siempre. No quería que nadie en el círculo social de Patricia sospechara nada. Allí, ordené una auditoría profunda sobre las deudas de la familia. Descubrí que Lorena, la hermana exitosa, tenía su camioneta de lujo a nombre de una empresa fantasma que estaba en quiebra. Todo en esa familia era una fachada de cartón pintado de dorado. Vivían de las tarjetas de crédito de los maridos de las amigas, y de empeñar las joyas de la abuela, que para colmo, ya eran réplicas de cristal. Lo que más me dolió no fue la estafa económica, sino la bajeza moral. Encontré un registro de correos electrónicos, gracias a un contacto en el banco, donde Patricia intentaba poner la casa a su nombre de manera fraudulenta para dejar a su madre en la calle y venderla antes de que el banco se diera cuenta. La dama de sociedad estaba dispuesta a traicionar a su propia sangre con tal de huir a Miami con una maleta llena de dólares. Son llenas, licenciado, le dije a Carranza por la tarde, mientras revisábamos los documentos finales. Se están devorando entre ellas, y todavía tienen el descaro de mirarme por encima del hombro, porque mis manos están manchadas de tinta de serigrafía. ¿Qué procedemos a hacer, don Roberto?, preguntó el abogado.
Mañana iré al banco personalmente. Voy a liquidar el remanente de la deuda de la casa para tener el título de propiedad original en mis manos. Pero no les diremos nada. Dejaremos que preparen su gran fiesta del viernes. Quiero que inviten a todos sus amigos de nivel. Quiero que la casa esté llena de gente importante. ¿Va a entregarles el desalojo frente a todos? No, sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Voy a dejar que firmen un documento que ellas mismas creen que es un seguro de vida. Patricia me pidió un seguro para su futuro, ¿no? Pues se lo voy a dar. Esa noche, Patricia me llamó para decirme que quería que pasara a recogerla para ir a ver un vestido. Es de diseñador, Roberto, no de los que tú fabricas. Me tragué la respuesta. Fui, la llevé, pagué el vestido con una de mis tarjetas de débito, la que ella creía que era de crédito y estaba al límite, y soporté sus burlas sobre mi ropa de trabajo durante 2 horas. Al dejarla en su casa, esa casona que ahora me pertenecía legalmente, vi cómo se bajaba del auto sin siquiera darme las gracias, moviendo la bolsa del vestido como si fuera un trofeo de guerra. Nos vemos el viernes. Vendedor, me gritó desde el porche riendo con su hermana. No olvides el anillo, que no aceptamos imitaciones. Me quedé en silencio dentro de mi camioneta, observando las grietas en la fachada de la mansión que ellas intentaban tapar con hiedra artificial. Saqué el folder con el sello de la propiedad y lo acaricié suavemente. El viernes, Patricia, susurré para mis adentros. El viernes vas a saber lo que es tratar con un profesional de las ventas. El cliffhanger estaba servido. Tenía los títulos, tenía la voluntad y tenía la paciencia que da la edad. Solo faltaba que ellas cometieran el error final de su propia soberbia. El viernes llegó con una humedad pesada que presagiaba tormenta, pero para Patricia y su familia, el cielo parecía despejado y lleno de diamantes. Me presenté en la casona de los Laureles a las 8 de la noche, vistiendo una de mis guayaberas de lino blanco, sencilla pero impecable, y mis botas de trabajo bien boleadas. Nada de marcas italianas ni logotipos ostentosos. Yo seguía siendo el mismo hombre que revisa pedidos en el andén de carga. Al cruzar el umbral, el desprecio se sentía en el aire como una bofetada. La casa estaba llena de lo que ellas llamaban gente de bien, empresarios con empresas en quiebra, señoras con cirugías mal logradas, y jóvenes que hablaban de inversiones en criptomonedas mientras vivían de la mesada de sus padres. Patricia se acercó a mí, luciendo el vestido de diseñador que yo mismo le había pagado 3 días antes. No me saludó con un beso, me escaneó de arriba abajo con una mueca de fastidio. ¿Es en serio, Roberto?, susurró, tirando de mi manga. Te pedí que hicieras un esfuerzo. Pareces el capataz de una obra. Mis amigos están preguntando quién es el hombre que se coló a la fiesta. Vine como soy, Patty, respondí, manteniendo el aplomo. Un hombre de trabajo. Además, traigo lo que me pediste. ¿No es eso lo importante? Sus ojos brillaron con una codicia casi infantil. Me tomó del brazo, no por afecto, sino para exhibirme como quien muestra a un animal amaestrado que por fin ha aprendido un truco. Me llevó hasta el centro de la sala, donde doña Beatriz reinaba desde un sofá de terciopelo raído, rodeada de sus amigas más íntimas. «Atención a todos», exclamó Patricia elevando su copa de champaña, seguramente comprada a crédito. Roberto tiene algo que decir. Como saben, él es un emprendedor del sector textil. Soltó una risita burlona que fue secundada por varios de los presentes, pero hoy ha decidido demostrar que puede estar a la altura de esta familia. El silencio se apoderó de la sala. Todos esperaban el anillo de $12,000. Yo, en cambio, saqué del bolsillo de mi guayabera un sobre de piel color tabaco. No era una caja de joyería, y el rostro de Patricia pasó de la expectativa a la confusión en un segundo. Antes del regalo, Patty, dije, elevando la voz para que todos escucharan, necesito que revises este documento. Es el seguro para tu futuro del que hablamos. Como tú dices, yo solo soy un vendedor de tianguis, y no entiendo de estas cosas de alta sociedad, así que preferí poner todo bajo una estructura legal sólida, para que nunca te falte nada, en esta casa. Le entregué un documento que, a simple vista, parecía una cesión de derechos, o un fideicomiso de protección patrimonial. En realidad, era un reconocimiento de adeudo y dación en pago. El licenciado Carranza lo había redactado con la precisión de un cirujano. Al firmarlo, Patricia y su madre reconocían formalmente todas las deudas acumuladas con el banco, ahora mi empresa, y aceptaban que, ante la imposibilidad de pago,
La propiedad pasaba a manos del acreedor de manera inmediata y sin necesidad de juicio posterior. ¿Qué es esto?, preguntó doña Beatriz, acercándose con sus lentes de lectura. Es un respaldo, doña Beatriz, dije con un tono de humildad fingida que les encantaba, para que vean que no soy un simple cargador de bultos. Este papel vincula mi capital con el bienestar de esta propiedad. Si lo firman como testigos y beneficiarias, aseguran que yo me haga cargo de todas las responsabilidades que pesan sobre este techo. Lorena, la hermana, se asomó por encima del hombro de Patricia. Dice que él asume las obligaciones financieras y que nosotras mantenemos el uso y goce bajo su supervisión, leyó Lorena, interpretando lo que quería entender. Básicamente Roberto se está convirtiendo en nuestro aval eterno. Patty, firma eso. Es mejor que el anillo. Es un cheque en blanco para que pague las deudas de la casa. Patricia me miró con una mezcla de triunfo y lástima. Me vio pequeño, me vio desesperado por encajar en su mundo de mentiras. Vaya, Roberto, hasta que usas esa cabeza de comerciante para algo útil, dijo ella, tomando una pluma de plata de una mesa lateral. Supongo que esto compensa el que no traigas el diamante hoy. Vi cómo su mano se deslizaba sobre el papel. Vi cómo doña Beatriz firmaba debajo, con una rúbrica elegante y soberbia. En ese momento, legalmente, acababan de entregarme las llaves de su vida sin saberlo. Habían firmado su propia salida por no tomarse la molestia de leer lo que un vendedor de tianguis les ponía enfrente. Listo, dijo Patricia, lanzando el papel sobre la mesa. Ahora, ve a la cocina y dile a los meseros que sirvan más canapés. Ya que eres el protector de la casa, asegúrate de que mis invitados estén bien atendidos. Me guardé el documento firmado en el bolsillo interno de mi guayabera. Sentí el peso del papel contra mi pecho, un peso que se sentía como la justicia misma. Claro que sí, Patricia, respondí con una sonrisa tranquila. Iré a la cocina. Pero antes, tengo que hacer una llamada. Hay unos clientes afuera que están esperando para entrar a ver la mercancía. ¿Clientes? ¿Aquí? Se escandalizó doña Beatriz. Roberto, esto es una fiesta privada, no tu mercado. No se preocupen, dije, caminando hacia la salida. Solo vienen a verificar que la estructura esté en orden. Es parte del trato. Salí al jardín, donde la lluvia empezaba a caer con fuerza. Saqué mi teléfono y marqué el número de Carranza, quien me esperaba en una camioneta negra a la vuelta de la esquina, acompañado por 2 actuarios y un equipo de seguridad privada. Licenciado, ya tengo las firmas, dije, observando a través del ventanal cómo Patricia reía y bebía, creyéndose la dueña del mundo. Proceda. Quiero que la confrontación sea ahora, frente a todos sus amigos de nivel. Es hora de que vean lo que pasa cuando se subestima a un hombre que sabe lo que cuesta cada centavo. El error de ellas fue creer que mi sencillez era ignorancia. Ahora, el vendedor iba a cobrar la factura más alta de sus vidas. La lluvia arreciaba sobre el jardín, pero dentro de la mansión, la soberbia seguía en su punto más alto. Regresé a la sala principal, justo cuando Patricia terminaba de burlarse de mi guayabera con un grupo de amigos que reían a mandíbula batiente. Al verme entrar, me hizo una seña con la mano, como quien llama a un camarero que se ha tardado con la orden. Roberto, te tardaste demasiado, dijo ella, con las mejillas encendidas por el vino. Te pedí que revisaras los canapés, no que te quedaras afuera tomando el fresco. Por cierto, ¿qué son esas luces que se ven en la entrada? ¿Acaso pediste un taxi para irte temprano? No es un taxi, Patricia, respondí, y mi voz, aunque baja, cortó el murmullo de la sala como una navaja afilada. Es el licenciado Carranza y su equipo. La puerta principal se abrió de par en par. El licenciado Carranza entró con su traje gris oscuro, seguido por 2 hombres de expresión pétrea, y una mujer que sostenía una carpeta de sellos oficiales. El silencio cayó sobre la reunión como un telón pesado. Los invitados, confundidos, empezaron a intercambiar miradas de incomodidad. ¿Qué es esto, Roberto?, preguntó doña Beatriz, levantándose del sofá con una indignación impostada. Te he permitido muchas libertades por ser el novio de mi hija, pero traer a esta gente a mi casa sin invitación es el colmo de tu ordinariez. Se equivoca en 2 cosas, señora, dije, dando un paso al frente mientras Carranza extendía el documento que acababan de firmar. Primero, yo ya no soy el novio de su hija. Y segundo, esta ya no es su casa. Patricia soltó una carcajada nerviosa, mirando a sus amigos para buscar apoyo. Estás delirando. El trabajo en el tianguis te afectó la cabeza. Esta casa ha estado en mi familia por generaciones.
Tú solo eres el que paga las cuentas, porque no tienes otra forma de retener a una mujer como yo. Hija, no le hagas caso, intervino Lorena, acercándose con el rostro desencajado. Roberto, vete de aquí antes de que llame a la policía por allanamiento. El licenciado Carranza dio un paso al frente y aclaró su garganta. Señoras, mi nombre es el licenciado Carranza, representante legal de Soluciones Textiles RM. El documento que acaban de firmar hace unos minutos, junto con el título de propiedad que mi cliente adquirió por cesión de derechos bancarios la semana pasada, certifica que la propiedad ubicada en Los Laureles 405 ha pasado a ser patrimonio total de la empresa de mi cliente, debido al impago de la hipoteca y el reconocimiento de adeudos que ustedes mismas rubricaron. Patricia le arrebató el papel a Carranza. Sus ojos recorrieron las líneas frenéticamente, buscando la trampa. Su rostro, antes lleno de suficiencia, empezó a perder el color, volviéndose de un gris cenizo. ¿Dación en pago? ¿Reconocimiento de deuda? Balbuceó. ¿Tú dijiste que esto era un seguro? Me engañaste, vendedor de porquerías. Esto no es legal. Es totalmente legal, Patricia, dije con una calma que parecía irritarla más que cualquier insulto. Lo que no era legal era tu estilo de vida. Vivir en una casa que no pagaban, humillar al hombre que les llenaba la despensa, y planear vender la propiedad a espaldas de tu propia madre para irte a Miami. Sí, Patricia, leí tus correos electrónicos. Doña Beatriz se desplomó en el sofá, mirando a su hija con horror. ¿Qué hiciste, Patricia? ¿Querías dejarme en la calle? Él me obligó con su tacañería, gritó Patricia, perdiendo toda la clase que tanto presumía. Se volvió hacia mí, con el rostro desfigurado por la rabia. Eres un desgraciado, nos tendiste una trampa, todo este tiempo fingiendo que eras un tonto que solo sabía cargar cajas. No fingí nada, la interrumpí. Siempre les dije que era un hombre de negocios. Ustedes fueron las que decidieron ver solo a un vendedor de tianguis. Se burlaron de mis manos, de mi camioneta, de mi gente. Pero esas manos y esa camioneta son las que hoy son dueñas de cada ladrillo que te rodea, incluyendo el vestido que traes puesto y que todavía no termino de pagar. Los invitados empezaron a retirarse de puntitas, evitando el contacto visual. La escena era la destrucción total de una mentira de años. Lorena intentó gritarle a los actuarios, pero la mujer de la carpeta simplemente le entregó una notificación oficial. Tienen 30 días para desalojar voluntariamente, dijo Carranza. Sin embargo, dado que mi cliente ha tomado posesión inmediata de los activos fijos, hoy mismo se procederá al cambio de chapas de las bodegas y áreas comunes. ¿30 días? Chilló Patricia. ¿A dónde vamos a ir? No puedes hacernos esto, Roberto. Me amas. El amor se basa en el respeto, Patricia. Y tú me perdiste el respeto el día que pensaste que mi dignidad tenía un precio en diamantes. Ahora, si me disculpan, tengo que pedirles que desocupen la sala. Tengo que planear la remodelación. Este lugar será la nueva sede administrativa de mi marca deportiva. Necesito oficinas amplias para mis contadores, los mismos que contarán los centavos que tanto despreciabas. Patricia se abalanzó hacia mí, intentando darme una bofetada, pero uno de los hombres de seguridad se interpuso con firmeza. Ella se quedó ahí, temblando, rodeada de sus amigos que ahora le daban la espalda, dándose cuenta de que la corona de reina de sociedad se le había caído al lodo. Miré a mi alrededor, a las grietas de la casa que ahora eran mi responsabilidad, y sentí una paz inmensa. El juego de las apariencias había terminado. El caos que siguió a mis palabras fue el sonido más honesto que había escuchado en esa casa en años. Ya no había risas fingidas ni choques de copas de cristal, solo el eco de la realidad golpeando las paredes de una mansión que se sostenía de hilos. Los invitados de nivel huyeron hacia la lluvia como ratas abandonando un barco que se hunde, evitando mirar a Patricia, quien ahora gritaba insultos que habrían escandalizado a sus propias amigas minutos antes. No puedes sacarnos, chillaba Patricia, mientras trataba de arrebatarle el expediente al licenciado Carranza. Esta casa es nuestra historia, es nuestro apellido. Tú no eres nadie para quitárnosla. El apellido no paga la hipoteca, Patricia, respondí, cruzando los brazos con la paciencia que solo dan los años de lidiar con clientes difíciles. Y la historia de esta casa, a partir de hoy, se escribe con el esfuerzo de mi gente, no con la soberbia de la tuya. Doña Beatriz, que hasta hace un momento se sentía la dueña del mundo, estaba sentada en un rincón, viendo cómo los actuarios empezaban a inventariar los muebles.
Sus manos, cargadas de anillos que yo sabía eran imitaciones de latón, temblaban violentamente. Lorena, por su parte, intentaba frenéticamente llamar a alguien por teléfono, seguramente algún contacto, que como todos los demás, ya no le tomaba la llamada. Roberto, por favor, intervino Lorena, cambiando el tono de la agresión por una súplica desesperada. Seamos razonables. Patricia cometió un error, sí, pero somos familia, casi. No puedes dejarnos en la calle. ¿Qué va a decir la gente? Lo que la gente diga no me preocupa, Lorena. Me preocupa lo que digan mis trabajadores, si dejo que el dinero de la empresa se pierda en caprichos ajenos. Ustedes me llamaron vendedor de tianguis. Bueno, un buen vendedor sabe cuándo una mercancía ya no tiene valor. Y esta relación, junto con su estilo de vida, hace mucho que está en pérdida total. El licenciado Carranza hizo una señal, y 2 cerrajeros que esperaban en la entrada avanzaron hacia las puertas laterales. El sonido del metal contra el metal, el crujir de las chapas siendo reemplazadas, fue el veredicto final. Patricia se lanzó hacia mí, con el rostro desfigurado por el llanto, ya no de tristeza, sino de pura rabia impotente. «¡Te odio!», gritó, golpeando mi pecho. «Eres un tipo corriente, un muerto de hambre con suerte. Aunque tengas la casa, siempre serás el mismo naco que vende trapos». «Puede ser», dije, sosteniéndole la mirada sin parpadear. «Pero este naco es el que hoy decide si duermen bajo este techo o en un hotel de paso. Y he decidido ser generoso. Tienen exactamente 2 horas para empacar lo indispensable. Mañana, las cerraduras principales serán cambiadas y no entrará nadie que no lleve el uniforme de mi empresa». El clímax llegó cuando los actuarios llegaron a la caja fuerte del despacho. Al abrirla, bajo mandato judicial, no encontraron lingotes de oro ni escrituras liberadas. Solo encontraron facturas vencidas y avisos de embargo, que ellas habían ocultado debajo de alfombras de mentiras. La mirada de traición de doña Beatriz hacia su hija, al descubrir que Patricia le había robado los últimos ahorros para pagar el vestido de esa noche, fue la justicia kármica en su estado más puro. ¿Te robaste el dinero del predial para ese vestido, Patricia?, preguntó la madre con voz quebrada. Tenía que verme bien, mamá. No podía dejar que nos vieran como perdedoras, respondió Patricia, colapsando en el suelo, su vestido de diseñador ahora manchado con el polvo de una casa que ya no le pertenecía. Mis hombres empezaron a colocar los sellos de la empresa en las puertas de las bodegas. Vi cómo Patricia y su familia empezaban a meter ropa en bolsas de basura, esas mismas bolsas negras que ellas decían que solo se veían bien en los mercados populares. Ver a la reina de la sociedad cargando bultos de ropa como si estuviera desmontando un puesto de tianguis a medianoche fue una imagen que cerró el círculo. ¿A dónde vamos a ir, Roberto?, preguntó doña Beatriz, con una sombra de humildad que llegó demasiado tarde. Mi abogado les dará la dirección de un complejo de departamentos que mi marca renta para los empleados foráneos. Es sencillo, es digno, y sobre todo, está cerca de la zona industrial. Si quieren techo, tendrán que vivir entre la gente que trabaja. Quizás así aprendan que el respeto se gana con el sudor, no con el desprecio. Salí al porche mientras ellas subían sus bolsas de basura al auto de Lorena, el cual, según el reporte de Carranza, sería embargado el lunes siguiente. La lluvia había cesado, dejando un aire limpio y fresco. Me paré frente a mi camioneta, la misma que ellas llamaban mugrosa, y sentí el peso del título de propiedad en mi mano. Ya no era solo una casa. Era el símbolo de que el hombre que construye desde abajo no solo puede comprar el techo de quienes lo humillan, sino que tiene la entereza de verlos caer, sin ensuciarse el alma con su misma bajeza. Vámonos, licenciado, le dije a Carranza. Mañana temprano quiero aquí a la cuadrilla de limpieza. Vamos a quitar este papel tapiz viejo. Quiero que estas paredes huelan a trabajo nuevo, a tela recién cortada y a futuro. Mientras arrancaba el motor, vi por el espejo retrovisor cómo las luces de la mansión se apagaban una a una. Patricia se quedó parada en la acera, bajo la luz de una farola, llorando sobre sus maletas improvisadas. Por fin, el vendedor de tianguis había cerrado la venta más importante de su vida, su libertad. 6 meses han pasado desde aquella noche de tormenta, y hoy el sol entra con una claridad distinta por los ventanales de lo que solía ser la sala de estar de los de la Garza. Ya no huele a humedad encubierta por perfumes franceses, ni a ese rancio aroma de la aristocracia de papel. Ahora, el aire huele a algodón nuevo, a café recién colado y a la energía vibrante de 15 máquinas de coser industriales que operan en lo que antes era el salón de baile.
He convertido la casona de los Laureles en el cuartel general de mi marca. En la planta alta, donde Patricia pasaba horas admirándose al espejo, ahora están mis oficinas de diseño y contabilidad. En la planta baja, las costureras, mujeres que sí saben lo que es ganarse la vida, trabajan con dignidad, recibiendo un sueldo justo y prestaciones que Patricia nunca pudo ni imaginar. Ayer, mientras supervisaba la salida de un cargamento de uniformes para la Liga Nacional, me detuve un momento frente al gran espejo del vestíbulo. Sigo siendo el mismo Roberto. Sigo usando mis guayaberas de lino y mis botas de trabajo. La diferencia es que ahora, cuando camino por la calle, no busco la aprobación de nadie. El respeto que antes me negaban por mi oficio, ahora me lo rinden por mi éxito, aunque para mí, el éxito no es la casa, sino la tranquilidad de saber que no le debo nada a nadie. Me enteré, por medio de unos conocidos del mercado, sobre el paradero de Patricia. La vida tiene una forma muy irónica de poner a cada quien en su lugar. Lorena perdió su camioneta a los 3 días del desalojo, y terminó mudándose a un departamento pequeño en las afueras con su madre. Patricia, la mujer que no aceptaba anillos de menos de $12,000, intentó trabajar en una boutique de lujo, pero no duró ni una semana. Su soberbia no le permitía atender a clientas que ella consideraba inferiores. La última vez que supe de ella, me dijeron que estaba viviendo con un hombre mayor, un prestamista, que la trata con la misma frialdad con la que ella me trataba a mí. Me cuentan que a veces se le ve en los centros comerciales, mirando las vitrinas de las joyerías, con una nostalgia amarga, cargando bolsas que ya no son de diseñador, sino de las tiendas de rebajas. Se convirtió en lo que más temía, una sombra que vive de recuerdos de una grandeza, que nunca fue suya, sino de un banco. A veces me preguntan si no fui demasiado duro, si el vendedor de tianguis no se excedió en su venganza. Yo solo sonrío y sigo contando mis rollos de tela. No fue venganza, fue justicia de mercado. En los negocios, como en la vida, si no inviertes en valores reales, terminas en la quiebra emocional. Ella pensó que podía pisotear mi dignidad porque mis manos estaban sucias de trabajo, sin entender que es precisamente ese trabajo el que limpia el camino hacia la verdadera libertad. Hace unos días, recibí una llamada de un número desconocido. Era ella. Su voz ya no tenía ese tono imperioso de mando. Sonaba quebrada, gastada por la realidad. Roberto, susurró, mi madre está enferma. Necesitamos dinero para los medicamentos. Yo sé que después de todo, tú eres un hombre bueno. ¿Podrías hacernos un préstamo? Solo por los viejos tiempos. Me quedé en silencio un momento, escuchando el traqueteo rítmico de mis máquinas de coser al fondo. Era el sonido del progreso, del esfuerzo real. Patricia, le dije con voz firme pero sin odio. Como buen comerciante que soy, aprendí a no invertir en pozos sin fondo. Te di mi tiempo, mi respeto y mi apoyo cuando no tenías nada, y me pagaste con desprecio. Los viejos tiempos se liquidaron la noche que firmaste aquel documento. Sin embargo, no soy un hombre desalmado. Dile a tu madre que puede pasar por la bodega. Tengo una vacante en el área de empaque. Es trabajo honrado y paga al día. Si quiere medicinas, que se las gane con el mismo sudor con el que yo compré la casa donde vivía. Me colgó sin decir palabra. La soberbia es una enfermedad que prefiere el hambre antes que la humildad. Hoy, mi marca deportiva está en las principales tiendas del país. Ya no soy solo el hombre que vende en las canchas de tierra, aunque sigo yendo los domingos porque ahí está mi gente, ahí está la verdad de la vida. El vendedor de tianguis resultó ser el mejor estratega que esa familia de alcurnia conoció jamás. A mis amigos que me escuchan, a esos hombres que han sido menospreciados por su oficio o por su sencillez, nunca bajen la cabeza. Dejen que los demás presuman lo que deben. Ustedes sigan construyendo lo que poseen. Al final del día, las apariencias se deslavan con la primera lluvia, pero el patrimonio construido con sudor y cerebro es una roca que nadie puede mover. Cierro mi oficina y bajo las escaleras. Saludo a mis empleadas, reviso el último pedido y subo a mi camioneta. Miro hacia la fachada de la casa y veo el logotipo de mi empresa brillando bajo el sol. Ya no es una mansión de engaños, es una fábrica de sueños cumplidos. La lección fue clara y el pago fue justo. En este mundo, los que se creen reyes sin tener reino, terminan siendo súbditos de su propia arrogancia. ¿Y yo? Yo sigo aquí, vendiendo, creciendo, y sobre todo viviendo con la frente muy en alto. Porque al final, la mejor victoria no es tener la casa del enemigo, sino haberla ganado sin haber perdido nunca la decencia.